Bienvenidos a mi canal, El Jardín de Maggie. El día de hoy voy a hablarles del sustrato perfecto para las orquídeas. Miren, en otro video por ahí que hice de mis orquídeas, alguien me comentaba que a ella le daba mucho trabajo encontrar lo que era el musgo en el lugar donde vive. El musgo sphagnum que yo he utilizado para mis orquídeas. Y pues por eso decidí hacer este video, para aclararles y para decirles cuál es el sustrato perfecto para las orquídeas. Miren, ella me comentaba, como les digo, que no encontraba el musgo y que sus orquídeas se le estaban poniendo pues no muy bien, ¿verdad? Porque no las tenía en musgo. Miren, yo aquí en mi jardín he tenido o experimentado varios sustratos con mis orquídeas. Las he tenido primero en puro musgo cuando las compro, después he optado por ponerles pura corteza de pino, y después a un tiempo decidí ponerles musgo, y déjenme decirles por qué. Porque aquí donde yo vivo en la ciudad de Los Ángeles, California. Aquí en el área donde yo estoy, en tiempo de calor, cuando está haciendo bastante calor, aquí llega a subir la temperatura, lo máximo puede ser entre 100, 103, 104. Entonces, pues está bastante caliente. Yo mis orquídeas las tengo en mi patio, bajo una carpa plástica, que no es transparente, es blanca, pero que de igual manera, pues cuando está haciendo mucha calor, pues se siente bastante calor bajo esa carpa, ¿verdad? Y ahí es donde están mis orquídeas. No tengo la carpa con paredes, la tengo abierta, ¿verdad? Pero sí se calienta bastante. Entonces cuando yo pongo este tipo de sustrato o nada más pura corteza de pino, pues a mis orquídeas se secan demasiado con esas temperaturas, muy rápido, miren. Entonces a ellas necesito estarles poniendo prácticamente todos los días agua, o cada tercer día, porque como se calienta mucho, esa humedad no les dura mucho. Entonces cuando esa humedad no dura mucho en una orquídea, ¿qué pasa? Se empieza a deshidratar sus hojas, miren. Y cuando estas se deshidratan ya así, pues es bastante difícil que la hoja se vuelva a recuperar. No digo que sea imposible, pero sí es más difícil. Esto pasó con esta orquídea. Miren, estas dos hojas se deshidrataron demasiado. Y esta orquídea, si la ven ustedes, está por florecer, está llena de botones. Miren, lleva dos varas, que es esta y lleva sus varas. Pero está en corteza de pino y musgo. Si yo tardo en regar esta orquídea, esto es lo que llega a pasar. Entonces, ¿qué es lo que yo vine a hacer aquí a mi jardín, a mis orquídeas? Que ahora cuando yo llega una orquídea a mi jardín con musgo, en puro musgo, yo no le quito el musgo, yo la dejo en musgo. Y quiero decirles que no hay problema con el musgo, para mí, en las condiciones que yo estoy viviendo aquí, en la temperatura, no hay problema para mí. Y déjenme decirles por qué. Porque todo está en el agua que ustedes le pongan a la orquídea. Si ustedes tienen esta corteza o esta corteza, pero se pasan de agua, no importa en qué sustrato esté la orquídea, se les va a morir, se les va a podrir. ¿Ok? Entonces todo es dependiendo del agua que uno le ponga, independientemente del sustrato que ésta tenga. Miren, les voy a mostrar esta orquídea que cuando llegó aquí a mi jardín llegó en puro musgo. Está en puro musgo. Y miren las raíces que ella tiene. Es una orquídea grande, muy bonita. Miren las hojas, lo ancho que están estas hojas. Miren, está dando una nueva hoja, pero también aquí tiene dos varas florales. Lleva dos varas florales desarrollando. Tiene muy bonitas raíces, tiene raíces aéreas, y nada más es que le estoy cuidando el riego. Nada más, es cuidarle el riego y nada más. Esta otra que tengo aquí es corteza de pino
y musgo es este sustrato. Pero miren, este sustrato, como tiene estos pedazos grandes de corteza, suelen quedar pequeños huecos entre el sustrato porque está grande esta corteza. Entonces, como quedan huecos, aun cuando uno la aprieta, de todos modos quedan huecos. Entonces, por eso se seca más rápido. Aparte de que pues la maceta está bien aireada, tiene varios hoyos de drenaje. Entonces, esto se seca bien rápido. Aun cuando tenga musgo, se seca muy rápido. Aquí tengo otra. No les enseñé que esta también lleva una vara floral, miren. Aquí tengo esta otra. Miren, esta está completamente seca. Están sus raíces gris oscuro. Cuando una orquídea está hidratada, sus raíces están verdes claros. Miren. A esta orquídea grande yo voy a tardar bastantes días todavía en ponerle agua. Y aun cuando yo le vea las raíces grises, todavía tengo que checar bien que tenga humedad, no nada más echar agua. Pero en cambio esta está bien seca, miren. Y si se fijan, hay huecos, aunque yo presioné el sustrato cuando puse la orquídea, hay huecos entre el sustrato. Eso hace que la orquídea se seque más rápido, ¿verdad? Y mire, lleva 2 varas florales. Aquí tengo esta y acá tiene esta otra, miren. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿cuál es el sustrato perfecto? Yo, en mi experiencia con las orquídeas, si me siguen en mi canal, ya se podrán haber dado cuenta de que yo tengo aproximadamente aquí en mi jardín unas 50 Phalaenopsis, entre otros tipos de orquídeas, que son Dendrobium, que son Epidendrum, que son Cymbidium. Entonces, Phalaenopsis tengo aproximadamente entre unas 50 Phalaenopsis. Síganme en mi canal para que vean la cantidad de Phalaenopsis que tengo. Entonces, en mi experiencia con ellas, yo les voy a decir que no existe el sustrato perfecto. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver el clima donde uno está. Miren, ahorita aquí en Los Ángeles está empezando, estamos en invierno, ¿verdad? Próximamente llegará primavera. Pero en este tiempo, en otra parte de Estados Unidos, está cayendo, nevando. Entonces, la temperatura es bien diferente. A estas personas que viven en estos lugares donde está nevando, es imposible poder tener sus orquídeas afuera en el patio como las tengo yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les iban a sobrevivir ahí con ese tipo de temperatura. Yo las he podido tener aquí gracias al clima que tengo aquí en mi ciudad. Si yo les pusiera un ejemplo, digamos que yo aquí en mi casa las tengo en el patio, como les digo, y en las condiciones que las tengo. Lo único que las tengo protegidas es de la lluvia y del sol, ¿verdad? Porque no me les dé el sol porque se queman. Pero, por ejemplo, si mi vecina que vive a un lado tiene una orquídea, igual Phalaenopsis, y la tiene en musgo, y tengo yo una Phalaenopsis también en musgo, y si ella la tiene dentro de su casa, con un aire acondicionado, y yo pues las tengo al patio con una temperatura bastante alta, pues claro que a mí se me van a secar más rápido que a ella. Y claro que yo voy a tener que estar poniendo más agua a la orquídea que mi vecina. Entonces, aunque vivamos en la misma ciudad, aunque seamos vecinos, la temperatura puede cambiar drásticamente de una orquídea a otra. Entonces, ¿qué pasa si mi vecina le echa agua el mismo día que yo riego las mías? Pues la de mi vecina, ¿qué creen? Se le va a podrir. Porque la orquídea de mi vecina va a ocupar menos agua. Porque esa orquídea le va a durar más la humedad. No se va a secar tan rápido como las mías.
¿ok? Entonces, todo está en el agua cuando uno le pongamos. El agua, creo yo, en mi pequeña experiencia que tengo yo con mis orquídeas, creo que es una de las principales causas por las que matamos nuestras orquídeas, porque le echamos más agua de la debida. Entonces, aquí solamente hay que ver en qué condiciones estamos y no importa el sustrato que tengamos, no importa. Yo opté por tener este sustrato, el musgo sphagnum, por las condiciones que yo tengo mis orquídeas. Pero si ustedes tienen su orquídea en este sustrato, hay personas que las tienen en pura arcilla expandida. En estas piedrecillas, miren. Son como barro, algo así. Y las humedece uno y tardan para secarse. Entonces, esa humedad también les sirve a ellas. Pero si yo les pongo esto a mis orquídeas, no me va a funcionar. A mí. En otro clima, en otra ciudad, en otra temperatura, puede ser que sí. No. Y para ellos, esto sería el sustrato perfecto. Para mí, no. Entonces, cada quien debemos de tener nuestro sustrato perfecto. No se guíen por el sustrato que otras personas tienen, porque lo van a tener dependiendo en la temperatura de que ellos puedan tener sus orquídeas, ¿ok? Entonces, nada más, si ustedes tienen orquídeas, ustedes cuiden mucho el agua. Cuiden mucho el agua. Miren, a una orquídea, si le falta un poquito de agua, no se les va a morir. A una orquídea que les sobre agua, se les va a morir, se les va a podrir, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con el agua solamente. Y en el sustrato donde ustedes compren esa orquídea, ahí déjenla. Déjenla ahí si la orquídea tiene bonitas raíces, si la orquídea tiene bonitas hojas, viene bien, no tienen por qué moverla. Déjenla ahí, déjenla ahí. No la muevan, no la trasplanten, nada más si vigilen su humedad, ¿verdad? Esta orquídea hace 2 semanas que yo la regué. Y esta orquídea va a durar, digamos que otras 2 semanas o 3 semanas tal vez, sin que yo le ponga agua. Entonces, de nada más de vigilar la humedad que estas tienen. Y también la temperatura, ¿verdad? Porque ahorita, como les digo, yo estoy en invierno aquí en el área donde yo estoy. Hace frío, pero no neva. Entonces, es poca agua las que les pongo. En cambio, en primavera, verano, aquí en Los Ángeles está muy caliente. Entonces, tengo que regar más seguido mis orquídeas. Entonces, hay que ver la temperatura en el lugar donde estamos, el sustrato, pero sobre todo la humedad. ¿Ok? Entonces, el sustrato que sus orquídeas tienen o que ustedes pueden ponerle a sus orquídeas sería el perfecto. Si ustedes tienen que trasplantar una orquídea porque se quebró su maceta, porque está podrida, por alguna emergencia, no la siembren en tierra. Primero, la Phalaenopsis no es de tierra. Búsquense pedacitos de madera, que no tenga mucha resina la madera, pedacitos de carbón, piedrecilla, dependiendo la temperatura que tengan. Si no pueden conseguir el musgo, no importa. Ustedes pónganle lo que ustedes tengan, ¿verdad? Pero sí, nada más vigilen el riego y sus orquídeas van a estar muy bonitas, ¿ok? Entonces, no, para mí, como les digo, en mi poca experiencia con mis orquídeas, tengo, como les digo, aproximadamente 50 o más de 50 Phalaenopsis aquí en mi jardín. Unas floreciendo, otras terminando de florecer. Y en esa poquita experiencia que tengo yo, les digo, no existe el sustrato perfecto. ¿Ok? Entonces, acóplense a lo que tienen, acóplense al clima, a la temperatura, a las condiciones que cada uno tenemos, ¿verdad? Porque no es lo mismo mi orquídea en el patio que una orquídea en una oficina con un aire acondicionado y una temperatura estable, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo. Cuídense mucho, espero mi consejo les haya servido. No soy una experta, simplemente les estoy compartiendo mi experiencia con ellas. Muchas gracias.
Los espero para el siguiente video y los invito a que se suscriban y a que me sigan ayudando a crecer mi canal. Muchas gracias y nos vemos para la próxima.